Hola. Hola. Es la tercera vez que intentamos grabar este vídeo porque es una pieza muy complicada. Vamos a hablaros de la plaza del Conde de Torrefiel y hemos entrevistado a la codirectora de la compañía, Tania Belleler. Esta es una pieza que se da a través de dos canales. Uno es el texto, que se proyecta constantemente durante la hora y media que dura la pieza y que vamos leyendo, y el otro son las imágenes que se construyen en escena. El texto que leemos todo el rato lo que nos cuenta es el recorrido que hace una persona que ha venido a ver la pieza y que ha visto la primera de las imágenes que se construyen en escena y después ha salido del teatro y se ha ido a la calle. Y como está escrito en segunda persona, nos interpela directamente y por tanto somos nosotros mismos los que estamos haciendo ese camino. En primer plano está el texto y por lo tanto el real protagonista es el espectador, porque el espectador es interpelado por la pieza de manera muy personal, porque el texto lo lee con su propia voz, con su propio ritmo y con su propio bagaje emocional, cultural, biográfico, lo que sea. Este es un mecanismo que ya habíamos visto en otras piezas del Conde de Torrefiel, un texto y escenas en el escenario. Y aunque la forma de darnos el texto, de ofrecernos el texto, haya ido cambiando, sí notamos que hay una insistencia en este mecanismo. Creo que es marca de la casa y lo vamos haciendo desde aquel lejano noviembre de 2010 con el estreno de La historia del rey vencido por el aburrimiento, en el 2011 con Observen cómo el cansancio derrota el pensamiento, en 2012 con Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke, en 2013 con la chica de la agencia de viajes nos dijo que había una piscina en el apartamento, en 2015 en La posibilidad que desaparece frente al paisaje, en 2016 con Guerrilla, en 2018 con La plaza, en 2019 con Cultura. El hecho de que el texto nos convirtiera en protagonistas nos parecía un arma muy potente porque cuando uno se identifica con lo que el texto va diciendo, ¿no? Cuando de hecho mis ideas coinciden con las que está manifestando el texto, le concedes toda la pieza, ¿no? Entras directamente y dices sí. Y ese cacho de texto me ha parecido brutal, encima acompañado de la música que me parece brutal, y encima con esa imagen del vagabundo sin rostro, con las luces oscureciéndose, ha sido como wow. Pero por otro lado, en cuanto en el texto aparece algo que no te gusta o con lo que no te identificas, y el poema del principio me ha puesto en un lugar que no me gustaba nada porque el poema empieza con yo soy más real que tú. Es una de las primeras frases, y entonces a mí eso me ha puesto en un sitio de ni de coña. Lo que pasa en escena está dividido en dos partes. La primera se nos recibe al entrar en el espacio con el escenario cubierto de flores y unas luces entre medias parpadeando. Inmediatamente pensamos en un memorial y nos hace recordar que esta pieza, aunque se estrenó en 2018, su proceso creativo fue en 2017, cuando ocurrieron los dos atentados en Cataluña por parte del Estado Islámico, uno en Barcelona y otro en Cambrils, contra la sociedad civil. Quedaros con este dato porque luego vamos a volver a él. En la segunda parte lo que suceden son 4 escenas, es como si fuera un cuadro costumbrista. La finura en la iluminación de esta pieza, la verdad es que nos hace recordar a las pinturas de Caravaggio, que también lo mencionan en el texto. En la primera de ellas vemos una plaza llena de mujeres musulmanas, donde hay también un militar, un vagabundo, una persona con una mochila de globo cruzando la plaza. La segunda de ellas son 3 adolescentes borrachas. Un grupo de turistas siguiendo su guía y la última es un set de rodaje. Podríamos decir que la pieza donde nos sitúa es en el entre las imágenes que el texto te evoca constantemente, que son imágenes de la calle, y las imágenes que estás viendo suceder en escena. A veces unas y otras coinciden más o menos o remiten la una a la otra, pero a veces se distancian muchísimo. Esto demanda que el espectador sea muy activo y esté trabajando constantemente en crear su propia pieza, ¿no? Su interpretación de la pieza. Claro, nosotros la veíamos en vídeo en casa y a veces nos costó mantener la concentración, pero eso sí, una vez superamos este esfuerzo inicial, fue un viaje.
Ha sido muy fuerte ver una pieza que reflexiona sobre el espacio público justo cuando nosotros estamos encerrados en casa sin acceso a la plaza. El texto coquetea un montón con ideas del futuro. Nos hablan de animales que pueden hablar gracias a la tecnología, de empresas que ya han tomado el control sobre los países, de Julio Verne, de Isaac Asimov, de Matrix, de Black Mirror. Sin embargo, las situaciones que vemos en el escenario pertenecen a nuestro presente. Ninguna nos propone relaciones sociales que superen nuestra realidad. Donde sí vemos ese futuro es en la forma de moverse de las figuras, que están ralentizadas, sin emoción ninguna. Es como si el conde hubiese premonizado una plaza post-coronavirus. Todos los performers llevan por debajo del vestuario un zentai blanco. Un zentai es un traje de cuerpo entero que cubre incluso el rostro y las extremidades, las manos y los pies, y que funciona como una segunda piel porque está muy pegado al cuerpo. Lo popularizó la tribu urbana con el mismo nombre, que lo utiliza para experimentar la desnudez en el espacio público sin tener que exhibirla. Lo hemos visto utilizar en un gran número de performances en los últimos años, como por ejemplo en Malva de Osias Janov, Haines de Melanie Jane Wolf, Tucón de Metic Barsen, Clogging de Richard John Jones, Hats Artean del colectivo Cualquier o Pictographic de Kias. En los trabajos de performance de los que hemos hablado, el zentai se usa para eliminar cualquier rasgo de la identidad personal de los cuerpos sobre los que se viste. Pero en el caso de la plaza, las figuras que vemos llevan este zentai puesto y encima un vestuario que les identifica como pertenecientes a un grupo social, cultural, religioso, y es la combinación de estos dos elementos, del zentai y del vestuario, lo que nos da la imagen de unos cuerpos, de unas figuras contenedor que podrían ser cualquier otro y en las que nosotros podemos proyectarnos. Y esto es un gesto súper radical por parte de la compañía. Recordar que estábamos en 2018, donde acaban de suceder estos dos atentados, y la primera escena que vemos es la de un grupo de mujeres musulmanas y un militar en primera fila encarando al público. Es como que nos están preguntando ¿con quién te identificas más? ¿Con uno o con otro? Tanto esta pregunta como el ejercicio constante de ponernos en la piel del otro que nos propone la pieza a través del texto y de las figuras que vemos en escena nos parece una actitud fundamental, no solo hoy en día, sino en la vida. Y ha sido un gusto poder tener hora y media en la que hacer este ejercicio, tranquilos, sentados, incluso cuando no nos hemos identificado o no hemos querido proyectarnos en algunas partes del texto o en algunas de las personas que se nos proponían, porque hemos tenido el tiempo también de mirar a ese rechazo, ¿no? Y de quizá preguntarnos por qué lo sentimos. Sí. Y con esta reflexión vamos a cerrar el vídeo de hoy, así que chao.